Buenas noches, bienvenidos al nuevo horario de Hora Clave, que es a las 10:15 de la noche los domingos. Estamos muy contentos con ese nuevo horario. Ustedes saben que la palabra madrasa alude a las escuelas teológicas del Islam. Las escuelas donde se enseña teología, ya los chicos o más grandes, son las madrasas. Pero últimamente, una porción de las madrasas, grande, muchas madrasas, en lugar de enseñar el Islam, el Corán, como se ha enseñado siempre, en el fondo lo que hacen es lavarle el cerebro a chicos de 5 o 6 años y convertirlos en misiles humanos. Es decir, chicos que están deseando llegar a sacrificarse con una bomba, ganar el cielo y ser tenidos por héroes, ellos y sus familiares que reciben subsidios para siempre, por la parte de la comunidad islámica. Entonces las madrasas se han convertido en un arma ideológica terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque Occidente siempre recurrió a las armas tecnológicas, misiles, satélites, bombas nucleares, desarrollos tecnológicos. Y se ha encontrado con que a través de las madrasas, en otra parte del mundo, se han creado armas psicológicas, no tecnológicas. El joven que se inmola y hace volar a 50 egipcios, a 100 londinenses, ese joven es un recluta de un nuevo ejército, pero un recluta particular, porque el recluta occidental, el guerrero tradicional, es corajudo, arriesga la muerte, pero no quiere la muerte. Pelea, trata de que el otro tenga la muerte y él arriesga la suya. Eso llamamos coraje. En cambio, el recluta de las madrasas desea la muerte, busca la muerte. El fin de su vida es morir gloriosamente. Y entonces, contra alguien que desea la muerte, que viene a morir y matar, no hay remedio. ¿Cómo lo asusta usted? ¿Cómo lo disuade? ¿Cómo lo frena? Cuando psicológicamente es como invulnerable. Esta es la arma secreta de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, es imposible, ante esta presencia, esta nueva arma humana, este nuevo misil humano, que son los reclutas de las madrasas, es imposible no pensar que alguna conexión hay entre escuelas que en definitiva son islámicas, aunque no son todas las escuelas islámicas, quizás sean una minoría de las escuelas islámicas, y el terrorismo, la violencia y lo que estamos viendo hoy, ahora en Egipto, después de Londres, y así será, así seguirá, y empezó en Buenos Aires, no se olviden, en los años 90. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es la relación profunda entre el Islam o los sheiks y los clérigos musulmanes y el terrorismo? Es una pregunta inquietante, es una pregunta que está pidiendo una respuesta. Y en parte de este programa vamos a intentar dar esa respuesta. En los últimos días aparecieron en La Nación artículos que escribió la periodista Oriana Fallaci. Fallaci tiene una tesis extrema sobre esto. Ella dice, ¿saben qué? El terrorismo es el Islam. El Islam es terrorista. Es una religión violenta. Alá no es Dios. Alá es un Dios guerrero. Y por lo tanto es imposible decir hay islamitas o musulmanes moderados y un pequeño grupo de exaltados. No, dice Fallaci, están todos exaltados, han entrado en Europa, hay decenas de millones de musulmanes que Europa admitió y desde adentro son como un enorme caballo de Troya que amenaza a la civilización. Es la tesis de Oriana Fallaci. Ahora, es una tesis muy bien escrita porque escribe muy bien, pero yo le encuentro fallas argumentales. Primero pregunto lo siguiente. En la Argentina hay cerca de 1 millón de musulmanes. Viven desde siempre, pacíficamente, en perfecta armonía con las demás religiones, con los judíos, con los cristianos.
Y entonces uno dice, bueno, ¿y este millón de dónde salió? Si el Islam es, por definición, guerrero, va a la guerra santa y es terrorista, ¿cómo se explica la existencia pacífica y la perfecta convivencia que tenemos en la Argentina entre musulmanes, cristianos y judíos? ¿Cómo se explica? Y más, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Si realmente la tesis de Oriana Fallaci fuera cierta, habría 1.500 millones de guerreros musulmanes. Eso sería el equivalente al fin del mundo, pero no se termina el mundo. En la propia Inglaterra, en Francia, donde hay millones y millones de musulmanes, no pasa nada, salvo en grupitos muy pequeños, que eso sí, esos vienen de las madrazas y ponen las bombas y se sacrifican junto con sus propias víctimas. Pero entonces se puede decir así, livianamente, que el Islam como tal, que 1.500 millones de fieles son necesariamente violentos. Parece una exageración en el argumento. Claro, pero apenas uno dijo esto, se pregunta, bueno, supongamos, y yo creo que es así, supongamos que la inmensa mayoría de los sheikhs, de los clérigos y de los fieles musulmanes son pacíficos y toman lo que hay que tomar, porque hay que leerlo al Corán también. El Corán tiene evidentemente pasajes como la Biblia. Hay pasajes de la Biblia que son terribles, pero en general no predica la violencia. Al contrario, como las grandes religiones monoteístas, que son tres, ¿no es cierto?, lo que llaman las religiones abrámicas, porque todas vienen de Abraham, los judíos, los cristianos y los musulmanes, todas se centran en la idea de un Dios bondadoso, de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Es otra idea la que reina en esas religiones. Pero apenas uno dijo eso, uno se pregunta, ¿pero dónde están los moderados entonces? Porque lo que uno escucha es a Ben Laden, lo que sabe de las madrazas, tiene noticia de las bombas, y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que los moderados, siendo mayoritarios, no se hagan escuchar? Porque lo que está pasando es que los exaltados ganan los titulares de los diarios y los moderados están como en un segundo plano, son una especie de mayoría silenciosa. Por eso yo hice con mucho cuidado el televoto de esta noche, con mucho cuidado, ¿no? Hice una pregunta que respeta profundamente, me parece a mí, la actitud de los sheikhs moderados, de los islámicos moderados, pero de alguna manera también plantea por qué no se hacen oír más. Así que así es la pregunta que tenemos del televoto para esta noche. ¿Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar el terrorismo? Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y vamos a tener, por supuesto, un bloque largo dedicado a este tema. Vamos a hablar con sheikhs, vamos a hablar entre cristianos e islámicos, a ver cómo es esto, cómo es la timidez de los moderados, cómo se explica. ¿Deberían hacer más o están haciendo lo suficiente? Digo esto porque querría en un minuto decirles con qué espíritu digo esto. ¿Con qué espíritu digo esto? En el mundo hay 6.000 millones de habitantes, ¿no? 3.000, córralos para acá, son chinos o indios, o coreanos, o indonesios, en fin, gente de Oriente Asiático. Del otro lado, bueno, los indonesios son musulmanes, ¿no? Del otro lado, ¿qué hay? Hay otros 3.000, que son 1.500 musulmanes, 1.500 millones, 1.500 millones de cristianos, todas sus variaciones, protestantes, católicos, etc., y hay un grupo más pequeño de judíos. Entonces, las religiones de Abraham son 3.000 millones de personas. Las religiones, o sin religiones, fuera de la tradición abrámica, son otros 3.000 millones. Y ustedes saben muy bien que en el curso de su pontificado, Juan Pablo II hizo una revolución. Reconcilió a los católicos con los protestantes y a los católicos con los judíos, llamando a los primeros hermanos separados
y a los segundos hermanos mayores. Dentro de la tradición occidental ha habido una reconciliación total. Y ahora todos dicen que Benedicto XVI, el nuevo Papa, quiere llevar esta mano, tender esta mano al mundo islámico, a producir un movimiento ecuménico en que ya no sean 1.500, sino 3.000 millones. Todos los que vienen de las grandes religiones monoteístas, los que puedan darse la mano y adorar a Dios, cada uno a su manera, pero de una manera convergente. Yo estoy en ese espíritu. Entonces pregunto, y por eso pregunto también, si en todo caso la pregunta mía del televoto implica una especie de crítica a los religiosos islámicos por no ser suficientemente enérgicos en su moderación frente a los exaltados, también esta pregunta conlleva una autocrítica a los occidentales, porque tenemos dos graves defectos los occidentales en todo esto. Primero, hay un tema también bastante psicológico, pero cuando se cayó la Unión Soviética, en 1991, Estados Unidos se quedó sin enemigo. No hay nada peor que quedarse sin enemigo. Tuvo primero a los nazis en la Segunda Guerra, tuvo a los comunistas en la Guerra Fría y se quedó sin enemigo. Entonces, claro, cuando un pueblo se queda sin enemigo, cae como en la mediocridad. Cae en los supermercados, en el shopping, nada épico, nada que exalte el espíritu. Y de golpe Bush se encuentra con el bombardeo de las Torres Gemelas con un enemigo. Tengo un enemigo. Y entonces también del lado de Bush hay una especie de extremismo antiextremista. La muerte del pobre brasileño que murió en Londres muestra cómo también de este lado, de alguna manera, el enemigo que golpea nos tienta a golpear. Lo hemos vivido en la Argentina en los 70, ¿no? Y lo segundo, que yo creo que también tendríamos que hacernos hasta los periodistas en autocrítica, es que si hay un sheikh moderado que predica la paz y predica reconciliación, no logra los titulares de los diarios. No sale, no aparece. Y quizá hay millones que están diciendo eso. En cambio, basta que una célula de 6, de 7, de 8 ponga una bomba, y eso ocupa los titulares de los diarios días y días. Quiere decir entonces que los exaltados tienen como un bono a favor. Cuanto más exaltados sean, más ocupan los titulares. Y los moderados forman parte de una especie de mayoría silenciosa, tímida, a la que no se escucha, y como el mundo mediático en que vivimos, al que no se le escucha, se cree que no existe, ¿no? Por eso vamos a discutir esto en el curso del programa. Es quizás una especie de competencia entre el ruido y el silencio. Hay el silencio de cientos o quizá de miles de millones de personas que quieren la unidad de las religiones, que quieren una visión ecuménica de Dios, de la vida, del mundo, pero están calladas. Y hay unos pocos, unos cientos, unos miles de fanáticos que hacen mucho ruido. Y los ruidos alcanzan los titulares y el silencio se lo compara con la inexistencia. Por eso es el espíritu con que yo les he planteado este televoto, que lo podríamos repetir quizá con Fernando para que quede claro al terminar este comentario, en este momento. ¿Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar el terrorismo? Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Ahora bien, si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, esa va a ser la manera de participar en este tema y vamos a tener después un bloque dedicado íntegramente a este tema. Pero primero la tenemos desde su instituto, el Instituto Hannah Arendt, a Elisa Carrió. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, Mariano. Elisa, como siempre usted me critica los comentarios, yo los hago especialmente para que me los critique, así que ahí lo tiene. No. En realidad los hombres y las mujeres pueden ser fanáticos, pero el fanatismo no está ligado a la religión, está ligado al carácter intolerante de las personas.
Por eso pueden haber fanáticos que se justifiquen en la religión, pero puede haber fanáticos que se justifiquen en el racismo. Por ejemplo, Hitler. O puede haber fanáticos que se justifiquen en el comunismo, como sucedió con los Gulag en Rusia. Es decir, en realidad se trata de los intolerantes, pero los intolerantes también pueden ser intolerantes tecnológicos o de apropiación de riquezas. Por eso esta es una pelea de cruzados. Cruzados que utilizan al Islam para desarrollar una estrategia de guerra, pero también cruzados que utilizan a Medio Oriente para quedarse con el petróleo y el gas. De modo tal que la cuestión es mucho más compleja. Después de la caída del muro se creyó que era el imperio, un solo imperio, el americano, pero en realidad hoy estamos en el imperio de la incertidumbre que no la pueden gobernar los imperios del mundo. Porque está puesta una condición absolutamente imprevisible, que es lo que usted señalaba, que alguien esté dispuesto a jugar su vida y a inmolarse, como los kamikaze, etc. Esto pone una condición distinta, la comunicación en el mundo pone una condición distinta, y la verdad que toda guerra es simbólica, de modo tal que sembrar el miedo en toda Europa es casi como una victoria. De modo tal que la cuestión es muy compleja, el territorio de Occidente, pero también de Medio Oriente, pasa a ser imprevisible, y lo más grave de todo es que se monte sobre esto un prejuicio, de que, como pasó con el brasilero, es decir, que alguien pueda ver a alguien que provenga del mundo árabe y crea que en sí mismo es el fanático, porque esto ya pasó otras veces. Esto sería tremendo para la humanidad. Está pasando en estos días. Entonces, el Islam no tiene que ver con esto. Hay algunos fanáticos que se montan en el Islam, pero en otras épocas se montaron en la propia Biblia, ya sea en el propio cristianismo. Digo, Cortés es un cruzado que aniquila a Montezuma y que le está diciendo o conversos o aniquilados. Esta es la matriz de fundación de América Latina. De modo tal que es la vieja historia de la intolerancia. La intolerancia forma parte estructural del hombre, del miedo del hombre. Y me parece que o resolvemos la cuestión por la tolerancia, lo cual yo veo muy, muy difícil, porque se han desencadenado fuerzas incontrolables, pero este es el camino para dejar de lado a todos los intolerantes, no solo a los fanáticos religiosos, también a los que sembraron un mundo de injusticia y de pobreza. Esos también son intolerantes, esos también son cruzados. Bush es un cruzado de la violencia y el terrorismo también es un cruzado de la violencia. Elisa, bueno, venimos a lo nuestro, que no está tan separado del mundo como pensamos, pero el ARI hoy en día ocupa una posición, por lo menos diría interesante en esta campaña electoral. Usted es una de las candidatas con mayores posibilidades de ganar en la ciudad de Buenos Aires. Wiener, su aliado, probablemente gane en Santa Fe. Ahora estamos hablando de 2 de los 4 distritos mayores que tiene el país, ¿no? Capital Federal y Santa Fe, ¿no es cierto? De manera que yo diría que el ARI es un protagonista central de esta campaña. ¿Cómo la está viendo usted a la campaña? La verdad es que yo no estoy mirando mucho la campaña. Me parece que me interesa más en este momento cómo se desarrolla este desorden en el que hemos entrado. Me parece que la Argentina tiene 2 caminos muy claros, pero muy, muy claros, clarísimos. Yo nunca lo vi tan simple, tan sencillo y tan fácil de entender. Acá hay una Argentina que quiere crecer, que quiere ir a una gobernabilidad republicana, que quiere la distribución del ingreso, que quiere un orden, pero un orden basado en la distribución, en la inclusión, en la revolución educativa. Creo que yo recorro este país de punta a punta, por ahí vamos. Y hay otro camino que es como un atajo, que está en el viejo internismo tradicional de la Argentina, que hoy enfrenta el peronismo entre sí, como lo ha hecho en los 70, como lo ha hecho siempre, y que tiene consecuencias
nocivas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de antes y de ahora? Es que antes estas peleas brutales por el poder, por la ambición y por los negocios se desarrollaban a su vez en un marco de crisis macroeconómica. Como hoy no está dada esa condición, es decir, no tenemos crisis macroeconómica, tenemos desorden, profundo desorden político, casi hartante por un lado en ese atajo, pero tenemos orden macroeconómico para el futuro. Me parece que la sociedad tiene que elegir. Si se separa de ese atajo, si se declara harta de ese atajo, si decide superar el pasado y se corre hacia otra Argentina, una de esas alternativas somos nosotros, pero hay otros, me parece que podemos dar una gran lección cívica, frenar para siempre este tipo de atajos violentos que nos llevan a situaciones muy difíciles y transitar un camino muy claro para adelante. Parece que esta es la opción y es una opción de la sociedad. Ahora, ¿qué hacen los que transitan el atajo? Ensucian la campaña, ponen candidatos muletos, difaman a los opositores, van a hacer todo. Ahora, no hay que entrar en eso. Hay que seguir por este costado muy clarito, y yo le contestaría a Rosinder lo que me dijo cuando dijo ustedes van por la banquina violando las reglas. No, miren, los caminantes, los que no tienen autos, los que no tienen poder, los que no tienen dinero, van caminando por la banquina, van construyendo otras reglas más serias, más civilizadas y más incluyentes, nada más. Y a lo mejor lleguen después, pero llegan seguro. Doctora Carrió, primero una pequeña cuestión. ¿Quién es el candidato muleto? Digo, hay muchos, en la capital sobre todo, que tratan de ensuciar la campaña. ¿Que Bielsa? No, otros candidatos, digo, para desperdigar el voto. No, yo no voy a hablar de ninguno de los otros candidatos. Eso por un lado. Y por lo otro, ¿usted cree que se asiste al fin del justicialismo o que la pelea dual de Kirchner es un poco más de escaramuzas para volver a lo mismo? No, es el fin. Es el fin. A lo mejor no en esta elección, pero en los próximos 2 o 3 años sí. La Argentina va a un nuevo sistema de partidos. El problema es que algunos de ellos dicen lo mismo, por ejemplo Chacho Álvarez, y Chacho Álvarez dice en realidad vamos a ir a un orden de centro izquierda y centro derecha. No, los sistemas de partidos cambian porque tienen que cambiar sus prácticas políticas. Lo primero que la Argentina tiene que decidir es qué reglas va a tener. Esas reglas son morales y son constitucionales. Segundo, qué árbitros. Y después se separará derecha e izquierda, aunque yo creo que esta es una distinción que en el mundo que viene no existe. Sinceramente les digo, me parece que esta distinción no existe y lo estamos viendo hoy en todo Occidente. ¿No se imagina un 27 de octubre Kirchner y Duhalde otra vez juntos? No, este para mí es un proceso político irreversible, lo vengo diciendo de hace 4 años. Primero desapareció el FREPASO, se fragmentó la UCR, que era el segundo actor político, y ahora vamos a una fragmentación del PJ, que seguramente va a haber dirigentes en otros partidos. En esto hay que tener paciencia, es un proceso político y social inevitable, donde, bueno, lo interesante es no meterse en ese atajo. Hay que ir construyendo un orden nuevo. ¿Cómo vamos a distribuir ingresos? Por niñez y por vejez, es nuestra propuesta de ingreso ciudadano para la niñez y para la vejez. ¿Cómo vamos a otorgar desarrollo económico? ¿Qué vamos a hacer con las pymes? ¿Cómo vamos a rediscutir IVA? ¿Qué vamos a hacer con la educación, que es un tema central? ¿Vamos a educar para una ciudadanía para el mundo, para una nueva humanidad? ¿Qué es el mundo? ¿Es solo Occidente o es Oriente u Occidente? Estas definiciones, contrato moral, contrato republicano, contrato de distribución del ingreso, es este camino acá en paralelo. De los otros no hay que ocuparse. Yo sinceramente creo que van a terminar mal, porque el camino del poder y del dinero es un camino de mal final. Pero déjenlos a ellos, no hay que meterse ahí. Yo lo que le recomiendo a la sociedad, y sobre todo a los que vienen del peronismo, que para salvar algunas ideas en que ellos creen, apártense de ese lugar. Ese lugar no tiene buen final, pero la Argentina sí tiene buen comienzo. Carrió, me gustaría plantear una, no sé si una crítica, una objeción, una alternativa o algo para pensar.
Yo veo que su discurso va evolucionando, va abandonando ciertas posiciones apocalípticas y va metiéndose cada vez más con los temas concretos. Esta enumeración que usted hizo recién es interesante, ¿no? Temas de educación, del IVA, etcétera, etcétera. Es decir, meterse con los aspectos de la gestión más que con la posición apocalíptica en la cual uno podría decir, están los malos y estamos nosotros que somos los buenos. Celebro eso, me parece interesante. De todas maneras, me parece que hay un ingrediente, tal vez un poco excesivamente moralizante en su discurso o en sus seguidores, que representan tal vez la posición del personaje clásico que anuncia el apocalipsis y al mismo tiempo lo reproduce. Pero voy al punto concreto. Hacer tanto énfasis en el contrato moral, ¿no es seguir con las reglas del juego, la vieja política, una política que hace muchísimo hincapié en el tema moral para después desconocerlo? ¿Y no habría, como usted está haciendo ahora tal vez, que darle mucha más vigencia a los planteos concretos de la gestión? Sí, dos respuestas. Primero, yo dejo que ellos digan que yo soy apocalíptica, pero en todo caso hay que resignificar por lo menos en su sentido histórico. El apocalipsis es siempre un relato de liberación. Si usted toma a Daniel, toma a Isaías, en realidad son siempre relatos de liberación de los pueblos, así que a mí no me preocupa ser apocalíptica, el problema es el significado que le dan. Digo, procesos de liberación son procesos difíciles, son procesos de ruptura, donde se causa dolor, pero son procesos de liberación. Pero, y lo estamos viendo en la Argentina. ¿De qué deberíamos liberarnos nosotros? Nosotros tenemos que liberarnos los argentinos. Yo no creo que nosotros tengamos una clase política corrupta. Yo creo que tenemos ausencia de reglas morales como sociedad. La viveza criolla, el uso del otro, la manipulación del otro, forman parte de su clase política, pero también forman parte de las relaciones cotidianas y de las empresas privadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato moral, decimos, no hay desarrollo económico sin fijar algunas reglas prohibitivas. No se roba, no se usa, no se miente. Y esto no es poco concreto. Digo, ¿cómo los ingleses desarrollaron su derecho? Bajo el contrato moral de no mentir. ¿Cuándo los ingleses empezaron a romper ese contrato? Blair es un ejemplo de cómo Inglaterra rompió ese contrato. ¿Cuándo tuvo desarrollo económico Estados Unidos? A partir del Mayflower, que también era un contrato moral. ¿Cuándo lo tuvieron los españoles? Antes de la Moncloa, cuando dijeron no nos matamos más. ¿Cuándo lo tuvieron los alemanes? Después que se mataron y mataron 6 millones de judíos. Y tuvieron desarrollo económico sostenido y espectacular en el término de 15 años. Entonces, el contrato moral no está desligado del desarrollo económico. Es más, lo mejor del pensamiento liberal original, por ejemplo Adam Smith, hablaba del sentimiento moral. Es decir, no hay forma, en nuestro país, el contrato moral que selló nuestro desarrollo económico era una palabra que se decía en la mesa de nuestras casas. Yo no firmo un documento porque mi palabra vale. Eso permitió el desarrollo del comercio, eso nos mandó al colegio, nos mandó a la universidad. Ahora, ¿a dónde nos mandó? Nuestra generación estoy hablando. Esto que dicen, no firmes un documento porque igual no lo van a cumplir. Este quiebre es un quiebre moral que produce tremendas consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas. Entonces, si solo lo reducimos a esta clase política, estamos equivocados. Yo he visto mucha gente independiente que cuando llegó al poder cambió. Elisa, hay un tema puntual que me gustaría comentar con usted. Usted por ahí dice que una de las condiciones para un país mejor sería una mejor distribución del ingreso. Sí. Yo concuerdo con usted porque a lo que hemos llegado en materia de pobreza, de exclusión y desempleo, algo que nunca vi en mi vida y me horrorizo cada mañana con eso. Así es. Ahora, el tema es cómo se llega a distribuir mejor, porque le doy un ejemplo para que analicemos como ejemplo. Ahora se ha aumentado la retención a los tamberos, a la leche, ¿no es cierto? Hay dos maneras. De golpe la leche empezó a andar bien, mejoró los precios, empezó a exportar y los tamberos les empezó a ir bárbaro. Les iba pésimo antes, ahora les va bárbaro. Entonces uno puede reaccionar de dos maneras, digo, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, están ganando mucho,
quítenles el 15% porque ya es mucho y esto lo redistribuimos. Esto es una manera que yo creo que en el corto plazo genera distribución, pero en el largo desalienta a los tamberos, que por lo tanto, saben, cuando ganemos mucho nos van a sacar lo que ganamos. Entonces no compramos vacas mejores y tambos automáticos y demás. La otra manera, es decir, los tamberos ahora les va bien, que les vaya mejor todavía, que ganen más y después entonces nosotros pasamos a redistribuir en un país donde las fuerzas de la producción están alentadas, están animadas, reinvierten, generan trabajo. Yo creo que son dos perspectivas diferentes, aunque las dos tengan la intención final de una mejor distribución del ingreso, ¿no? Le planteo una cosa. Hay algunos que dicen, sobre todo esto puede ser entendido como un falso debate entre derecha e izquierda, dicen, primero tenemos que acumular y después distribuir. En realidad los países europeos que salieron después de la posguerra, salieron estableciendo un mecanismo de crecimiento y un mecanismo de distribución en paralelo. Por eso no llevaron nunca al juego de suma cero. La Argentina, por el contrario, tuvo etapas de acumulación y etapas de distribución. Y esto es lo que creo que Jorge Sabato llamaba el juego de suma cero. Terminaban perdiendo todos. Entonces, lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Yo no creo en el aumento de las retenciones al tambo. Es más, yo creo que hay que reducir retenciones y fuertemente, por ejemplo, en el sector ganadero. Ahora, me parece que lo que nosotros tenemos que dar es una política más estructural. ¿Qué es lo que proponemos concretamente nosotros? Para los próximos 20 años vamos a tener este mecanismo de distribución del ingreso. Nosotros lo decidimos así. Nosotros tenemos que tener un primer objetivo estratégico de tener una niñez educada y alimentada en su casa. Para eso decimos, un niño, un ingreso, un ciudadano. Con 3 obligaciones de los padres: darles de comer en la casa, sostenerlos en el sistema escolar y en el sistema de salud. Después, si quieren, hablamos de educación porque es un tema central. Y vamos a distribuir ingresos por el otro problema estructural grave que tiene la Argentina, que es que la mitad de los argentinos no se va a poder jubilar por falta de aportes. Entonces nosotros ideamos un triple sistema jubilatorio con un primer pilar de ingreso garantizado a la vejez con o sin aportes, un segundo pilar por aportes y un tercer pilar de ahorro privado. Entonces la sociedad argentina dice, vamos a distribuir así, los montos están en relación a lo que obtengamos de recursos bajo este sistema de impositivo y este modelo de desarrollo. Y vamos a ir redefiniendo salarios por sectores. No es lo mismo una pyme que un sector exportador. Cuando vos definís esto a 20 años, vamos a definir además una diferencia exportable, por ejemplo, en las industrias culturales. Vos tenés un camino a 20 años y este es el esquema de distribución. Ahora, ¿qué hace este gobierno? Por ejemplo, los gobiernos anteriores no hacen nada. Este proyecto de ingreso ciudadano a la niñez, yo lo presenté en el año 97 con 20% de chicos pobres, diciendo, si no hacemos algo, en el 2000 tenemos el 40%, hoy estamos en el 60%. Entonces, el esquema es este, y después, no es que hay que sacarle a este sector para distribuir, es que hay que establecer reglas muy claras para el desarrollo de la producción. Entonces yo le tengo que decir al sector ganadero, miren, vamos a llegar a algunos acuerdos internos, por ejemplo, comercialización de carne de manera distinta, como la hace Brasil, y yo les voy a eliminar las retenciones al stock ganadero. Yo les elimino las retenciones, pero vamos a comercializar de manera distinta para que pueda tener un precio que no me genere inflación en lo interno. En los tamberos yo no les puedo aplicar más retenciones, más se las tengo que bajar. Los tamberos han sufrido enormemente en el último periodo. Y tengo que utilizar retenciones a la baja en el caso de los cereales y básicamente en soja, pero con retenciones a la baja. Lo que tengo que tener claro, incluso con los sectores industriales, es qué impuestos voy a pagar en los próximos 20 años y hacer una gran simplificación impositiva y reducción de impuestos en los sectores PYME, más capacitación y crédito. Pero tenemos que tener un proyecto. Yo creo que el último presidente que tuvo claro, por ejemplo, en el tema de la siderurgia, fue Frondizi. Yo creo que este tema del futuro nuestro es la educación y las industrias culturales. Estas cosas tenemos que empezar a debatir. Ahora, la Baña también es responsable. Han subestimado un presupuesto.
Y en el excedente de 9.000 millones de pesos se los destinan repartiendo a intendentes para ganar una elección. Es el monto, los 5 primeros meses, que sale el proyecto de ingreso ciudadano a la niñez, con lo cual solucionaríamos el problema del ingreso de millones de chicos en la Argentina. Me parece que no hay un debate racional, no es que no tenemos propuestas concretas, es que las respuestas concretas tienen un fundamento complejo. Y yo no puedo reducir el debate político al físico, a los zapatos, ¿me siguen? A la crítica, porque la cuestión es estructural, tan compleja en la Argentina, que me gusta un programa donde nos podamos hablar de esto. El tema de la educación es un tema gravísimo. Elisa Carrió, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario, llamen al 0800-555-274, hago propaganda. A ver cómo es, repítalo ya que está. 0800-555-274 para participar en el área y ayudarnos a fiscalizar en la elección. Muy bien, y la felicito por la elección del nombre Hannah Arendt, porque estuve leyendo últimamente a Hannah Arendt. Así que hasta yo le hago caso. La condición humana es maravillosa. Muchas gracias, Elisa. Vamos a repetir el televoto que estamos teniendo y después del corte justamente vamos a discutir el tema de la relación intensa o no intensa, falsa o disimulada, lo que sea, entre el Islam y el terrorismo. Vamos entonces a repetir las cifras, las preguntas del televoto. ¿Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar el terrorismo? Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar el terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, está con nosotros el Sheikh Mohsen Ali, un hombre a quien yo respeto mucho, es uno de los voceros más importantes de la comunidad islámica en la Argentina. Y yo no sé, Sheikh, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo? Gracias por venir. Yo no sé si usted leyó, estos días hubo una serie de artículos en La Nación, que lo había publicado el Corriere de la Sera, de Oriana Fallaci, terribles, la verdad. Yo extraje algunos breves párrafos para que usted los escuche junto con nosotros y bueno, y reaccione frente a esos párrafos junto con nosotros. Hace 4 años que me lanzo contra el monstruo decidido a eliminarnos físicamente y junto a nuestros cuerpos, destruir nuestros principios y nuestros valores, nuestra cultura. Hace 4 años que hablo de nazismo islámico, de guerra contra Occidente, de culto de la muerte, de suicidio de Europa. Una Europa que no es más Europa, sino Eurabia, y que con su blandura, su inercia, su ceguera y su servilismo ante el enemigo se está cavando su propia tumba. También continúa el fraude o la ilusión del Islam moderado. Con esto se intenta hacernos creer que el enemigo está formado por una exigua minoría y que esa exigua minoría habita en países lejanos. Bien, el enemigo no es en absoluto una exigua minoría y lo teníamos en casa el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Lo teníamos en casa el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Lo teníamos en casa el 7 de julio pasado en Londres. Lo tenemos en casa desde hace más de 30 años. No podemos huir o alzar la bandera blanca. Solo podemos afrontar al monstruo con honor y coraje y recordar lo que Churchill dijo a los ingleses cuando fue a la guerra contra el nazismo de Hitler. Verteremos lágrimas y sangre. Estamos en guerra. ¿Queremos meterlo en nuestras cabezas? ¿Sí o no? Y en la guerra se llora, se muere. Punto. Oriana Fallaci. ¿Qué impresión le produce esto, Sheikh, a usted? Ha tenido una amplia difusión en todo Occidente esta serie de artículos.
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sí, hemos leído no sin cierta preocupación, tampoco dando por el artículo más de lo que el artículo vale, porque es producto de un odio visceral, vaya a saber por qué causa que tiene Falachi. Realmente, como no está movido desde el punto de la razón y buscando una solución al conflicto que hoy se puede plantear, realmente no nos parece muy sano detenernos en ellos. De todos modos, nosotros hemos enviado una respuesta al diario La Nación. Nos parece que ese es el ámbito en el cual se planteó la discusión y en el cual hay que seguirla. Ojalá que la publiquen. Somos un ciudadano como cualquier otro y nos hemos remitido a llevar la carta. Esperamos que sea publicada. El Islam no es enemigo de Occidente. Usted está hablando con un occidental y que no tiene 30 años de historia acá. Las canas lo demuestran. Hijo de argentinos, nieto de una italiana y de un sirio, con más de 100 años, de 120 años de historia en el país, avalados no solamente por la retórica, sino por los hechos, con una convivencia pacífica. Los argentinos de origen árabe o de origen islámico hemos contribuido como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro connacional al crecimiento y al engrandecimiento de nuestra república. Y esto no es un hecho aislado que se da en Argentina, porque podría darse. Esto se da en toda Latinoamérica, se dio en Europa hasta ahora, y tenemos que preguntarnos por qué hoy ya no sucede eso, y si realmente el enemigo es quien plantea Oriana Falachi, cosa que yo digo que no. Así que de todos modos, le repito, como no es una reflexión nacida desde el intelecto, sino que hay un odio visceral, ya ahí demostrado, ya plantea acabar con todos los musulmanes. Si hubiera existido en la época del Islam naciente, nos hubiéramos quedado sin leer Aristóteles. Usted no hubiera tenido el gusto de conocerlo, porque justamente fueron los musulmanes los que lo rescataron hacia Occidente, ¿no? Bueno, la cultura árabe en el siglo XI, en el siglo XII, era mucho más avanzada que la cultura europea, es evidente, ¿no? Y era producto e hija, esa cultura de la convivencia, no de la tolerancia. Uno tolera lo que no puede cambiar. El Islam dominante no toleraba a la minoría judía, la minoría convivía, creaba, producía. Realmente el renacentismo de Occidente se debe justamente a lo producido por esa civilización. Pero me gustaría volver un poco a la reflexión suya del principio, si usted lo permite. ¿Cómo no? El asunto de las madrazas. Las madrazas son, es el plural de madrasa, que significa escuela. Si en las escuelas islámicas se enseñara o se preconizara el terrorismo, como usted muy bien reflexionó y como juntos pensamos hace 15 días atrás, tendríamos hoy como producto 1.500 millones de terroristas, de suicidas, de gente secuestrando aviones, derribando edificios, secuestrando personas, cortando cabezas, como dice Oriana Falachi. O bien los que preconizan ese odio no lo hacen de una manera eficiente, o bien en las madrazas no se enseña el odio al prójimo. Por el contrario, el prójimo es el ser que Dios nos ordena amar, y el Corán está lleno de pasajes de este tipo. Pero tenemos ejemplos. Yo en este año 2005 pude hacer 3 viajes al Oriente Medio, no solamente en ocasión de la peregrinación, donde estuve en el Reino de Arabia Saudita, sino que visité la República Islámica del Irán, las escuelas del Líbano. Y yo quiero para mi país, para mi Argentina, esas escuelas donde los chicos aprenden idioma, arte, cultura. Por supuesto que hay, como acá tenemos, qué sé yo, Cardenal Newman o Lincoln, y tenemos las escuelas del impenetrable Chaco con muchas menos posibilidades. Y allá se da todo ese arco, ¿sí? Pero yo lo invitaría, realmente sería muy bueno que periodistas de nuestros países vayan a conocer la realidad del Oriente Medio, la realidad de los países islámicos, y se van a llevar una sorpresa. Ahora, Sheikh, le hago una pregunta. ¿Hay distintos tipos de madrazas? Digo, ¿hay madrazas dedicadas a este fundamentalismo que, como explicaba el doctor Grondona, tienen en el terrorismo un arma religiosa de salvación, o el Islam no las reconoce? Por supuesto que no las reconoce, las combate. Me gustaría ser uno más de los que figuran en el televoto los religiosos estamos haciendo lo suficiente, y en Occidente es mucho más fácil que en Oriente, porque en Oriente estos violentos son productos de la violencia. Estos que vemos, estos hombres bombas, no son productos de la prédica de un sheikh. Te imaginas un religioso, realmente no resiste el menor análisis. No es este hombre bomba que conocemos, este suicida,
aquel que creyendo que ofrenda su vida a Dios mata al prójimo, no es producto de la enseñanza del que está a cargo de la madrasa, es hijo de la violencia que viene sufriendo. Usted recién mencionaba que Bush descubre en el 2001 el nuevo enemigo. Bueno, en el diario La Nación, justamente, en diciembre del 89, ni bien cae el muro de Berlín, ya Henry Kissinger dice ahora el enemigo es el Islam. Y en el año 91, cuando se da la primera guerra del Golfo, vuelve a hablar Kissinger y dice el petróleo es algo muy valioso para que esté en manos de los musulmanes. ¿Qué dice? ¿Que el kamikaze es hijo de la violencia sufrida por Occidente? Yo no diría por Occidente, es hijo de la violencia sufrida por la injusticia. A nosotros tenemos que ser muy responsables. Yo estoy muy contento con el debate que se puede plantear hoy, por lo que decía el doctor, que los moderados, los que realmente tratan de representar y de vivir el espíritu islámico son los que tienen que tener la palabra en estos casos. Se está pidiendo a la gente, y con justa razón, que tomemos como propios a los muertos de septiembre 11, a los muertos caídos en Atocha, a los muertos de King Cross, pero también cuando voy a Oriente me dicen, ¿qué pasa con los cristianos moderados? ¿Cómo ellos no les exigen que paren de matarnos? ¿Qué pasa con los 500.000 muertos niños que hubo en Irak a causa del bloqueo terrible que tuvo Irak antes de la caída de Saddam? Que vivía, por cierto, bajo un régimen opresor y tiránico. Lo que pasa es que también, si nos extendemos hacia el pasado, hay un párrafo de Farachi que me parece que viene al caso, dice, continúa también el embuste del Islam como víctima de Occidente, como si durante 14 siglos los musulmanes no hubieran tocado jamás un pelo a nadie en España, en el norte de África, en Grecia, en los Balcanes y en Europa Oriental, como si los hubiera ocupado mi abuela, dice ella. Es decir, ustedes también tienen una tradición guerrera como todos los pueblos del mundo. No es que son pura paz y ahora se ven avasallados por un demonio. No, si fuese una tradición guerrera, hubiésemos vivido en guerra durante los 14 años. El mundo ha vivido en guerra siempre, digamos. El mundo ha vivido en guerra. No, la historia del hombre es la historia de las guerras. Sí, pero no con el Islam. Pero esto usted lo puede abordar desde el punto de vista histórico y se puede contestar muy fácilmente. No es así. Esto justamente es un planteo que hace ella por el odio visceral que tiene contra el Islam y los musulmanes, que yo no entiendo por qué. ¿Y quiénes ocuparon España? Pero ella nombra... En España, justamente, ¿usted qué números utiliza? Utiliza los números arábigos. Son producto de la civilización. Pero está bien, pero es que los traspasamientos culturales suceden a través de las conquistas, que son por lo general guerreras. Nosotros hablamos español acá porque los españoles invadieron a los que había en este continente antes de nuestra llegada. Es decir, no me parece, yo lo que criticaría o simplemente señalaría en su posición es que es como demasiado purista, en el sentido que da la impresión que representa una civilización de pura paz, cuando civilización de pura paz no existe. No, yo creo que sí, que el Islam es una civilización de pura paz, que enseña la paz, que la practica, que nos enseña a vivirla todo el día. Y le decía, cuando yo le decía que era mucho más difícil... Yo creo una cosa, Sheikh, ¿no? Todos venimos de guerreros. Los cristianos han sido feroces en las cruzadas, ¿no? Han sido feroces. Basta ver el Antiguo Testamento para lo que eran las guerras en tiempo de los judíos. Es decir, todos venimos de una etapa guerrera. Pero hay una diferencia. Pero nosotros supone que hemos aprendido de todo eso, ¿no? Y nosotros, ojalá que toda la humanidad aprenda, porque el hombre tiene que ser hermano del hombre y no lobo del hombre. Pero más allá de la frase hecha y que es linda y políticamente correcta, vamos a debatir el problema en serio. Una cosa era el móvil de las cruzadas. Con todos los problemas internos que tenía Europa, había que exteriorizar el enemigo. Todo el mundo conoce esa historia. Pero otra cosa es cómo llegan los musulmanes a España, a Bilad al-Vándalus, a combatir a los vándalos por pedido expreso de los españoles. Luego, con el trato con el Islam y con los musulmanes, sucedió lo que sucedió con los chinos, que hoy tienen 80 millones de musulmanes, con los indios, que no han visto ni sufrido el fuego de una bala o un sablazo. Son pueblos que se han islamizado en masa al ver la conducta, al ver los principios, la ética, el modo de vida que tenían aquellos que llegaban como conquistadores. Una última pregunta de cara al futuro. Sí. De cara al futuro. Usted vio lo que pasó con Juan Pablo II, con los protestantes y los judíos. Yo tengo bastantes conexiones o documentos leídos de Benedicto XVI y me da la impresión de que la intención del Papa nuevo es una convergencia con el Islam. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que es posible eso? Yo creo que somos aliados naturales, por lo que usted planteaba del tronco abrahámico.
Yo creo que el mundo árabe y el mundo islámico fue un aliado natural de Occidente, aunque hoy no nos resistamos a verlo así. ¿Por qué no avanzó el comunismo en los países islámicos? Fue un aliado natural. La guerra mundial la pelearon del lado de Occidente. Y hoy se les paga con estos 500.000 chicos de muertos. Pero la última más allá de eso, permítame responder, sí, discúlpeme. cortito. Bien, cortito. No solamente el Islam está dispuesto al diálogo, sino que lo viene practicando desde sus orígenes con nuestros hermanos católicos, y bastaría ver la realidad de la convivencia en el Oriente Medio. Mi abuelo musulmán nació en un pueblo llamado Deir Mama, Mama de la Madonna, el monasterio de la Madonna, y donde nacía un chico musulmán se lo llevaba una nodriza cristiana. Y cuando nacía un chico cristiano en el pueblo iban de una nodriza musulmana para... Ahora le hago la última pregunta, pero esta ya es muy difícil para mí, a lo mejor no es para usted. En esta idea ecuménica en que estamos, Dios, el Dios que denominamos en la tradición judía cristiana, ¿es igual que Alá? ¿Alá es Dios? Pregúntele a un cristiano árabe y cuando se dirija a Dios le va a decir Alá. Aparte, Alá es más Dios que Dios, porque cuando traducen del arameo, del idioma de Jesús al griego, lo traducen a Zeus y de ahí el latín a Deus, cuando la verdad es Alá, Al-Ilah, la divinidad. Ese es el verdadero nombre de Allah, y con ese término rezan, y ese es el ente al cual le ruegan nuestros hermanos católicos de Oriente, no le quepa la menor duda. Muchas gracias, Sheikh. Esperemos que los moderados puedan elevar más su voz, y estamos en ese televoto. Vamos a plantear de nuevo el televoto con Fernando. Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo. Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Les agradecemos al Sheikh estos minutos que hemos tenido de reflexión, y después del corte, una nueva protagonista de la vida política, Moria Kazan. Moria, bienvenida a Hora Clave. No es la primera vez. No es la primera vez. Y bienvenida al mundo de la política, que es la primera vez. Qué bueno. La verdad que estoy feliz porque me han dado una bienvenida más que, no sé, para mí es como protector. Yo estoy diciendo que 3 veces en mi vida me he sentido muy protegida. Porque como he elegido una carrera que ha sido mucho trabajar con el físico de una gran exposición, y siempre había que luchar contra determinados prejuicios, de mostrar primero a mí misma cosas y después a los demás en el medio que elegí, que fue la revista. Pero las veces que me sentí protegida fue cuando de la revista pasé a ser Brujas, que me dieron una gran bienvenida, cuando estuve embarazada, que me protegió mi panza, porque todo el mundo me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Te falta algo? Y ahora, que lejos de pensar que me iba a ir, que la gente me iba a decir, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Me están mimando muchísimo, así que yo me siento realmente feliz. Ahora, es un mundo, Moria, diferente, por más que usted dijo bien que es una intelectual con packaging diferente, ¿no es cierto? Intelectual con otro packaging. Pero usted va a entrar en un mundo donde la gente no es tan así como brutalmente sincera, sino que los políticos en general están pensando, digo esto, me convendrá decirlo. ¿Usted no va a sentirse inhibida por el mundo político? No, porque me siento como por ejemplo, yo nunca soy como virgen en la política, entro, no tengo ningún muerto en el placar, no tengo pasado en política, nunca milité, nunca estuve en ninguna lista, nunca hice ningún negocio con ningún presidente de turno o con nada, o sea, ni presidente ni empresa, nada, siempre todo lo que tuve lo tuve yo. Entonces, tal vez los políticos cuando hacen oposición, siempre se guardan un plus como para futuras negociaciones. Pero yo no tengo nada de esto porque estoy totalmente, ya le digo, pura y relajada. Todo lo que digo lo siento, es mi verdad. Y creo que al contrario, me encuentro más
más relajada, porque ¿qué pasa? Como yo le decía, al ser yo, sentirme que tengo el nivel intelectual como para establecer una conversación con gente que tiene un nivel intelectual parecido al mío o superior, me siento más relajada que estando en mi medio, que muchas veces queda todo en el chisme, en el rumor, o le metabolizan porque querés competir con otras, ¿me entiendes? No, y yo creo que la expectativa de la gente, por sus primeras intervenciones ya, es que venga con viento fresco, una persona que no calcula lo que va a decir, sino que dice lo que siente. Por ejemplo, estaba viendo este reportaje de La Nación, que es notable en La Nación, que está circunspecta, ver usted, por ejemplo, decir esto. Hoy Herminio, le pusieron de título esto a La Nación, sí. Hoy Herminio Iglesias se recicla en la señora de Kirchner. Sí. No se dice esto habitualmente. ¿Pero por qué? No se dice. Bueno, ¿por qué no se dice? Yo no creo que esto sea una mala palabra. Primero creo que yo estoy comparando un hecho que yo viví. Yo estoy hablando siempre como ciudadana. A mí el cartel de política no me va a ir así esté en el Congreso. Porque no lo siento. Me parece que es un cliché que te ponen y no lo siento por esta cosa que le decía. Yo nunca tuve una actividad, nunca milité, no me formé como para la política. Yo soy una ciudadana que ha sufrido, padecido y gozado este país. Lo sigue sufriendo, padeciendo y gozando porque amo mi país. Entonces yo hablo desde mi lugar de ciudadana. ¿Qué me pasó? Cuando yo vi en el 83 la quema esa del cajón, todos fue como un emblema de que no sé, fue tal vez la gotita que rebalsó el vaso, y según lo que dijeron todos los políticos, los analistas, los no políticos y el pueblo, que eso fue lo que hizo perder las elecciones. Yo sentí que esto de decirle mafioso al doctor Duhalde, gente que está instaurado en el poder a través de él, porque esto no lo invento yo, es una comparación que hice, y no me parece que, no sé por qué no se tendría que decir, no lo veo como algo tan complicado o laberíntico, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Es una... ¿Dice, Moria, que con esta declaración de la señora de Kirchner perdió la elección? No sé si perdió, pero me parece que si vos estás hablando mal de una persona que te instaló en un lugar, la ética queda así medio tambaleante, porque decís, si vos aceptás un lugar de alguien que te parece un mafioso, ¿por qué se lo tirás en cara ahora que estás en el poder, y por qué no se lo tiraste en cara antes, que todavía no estabas? ¿Por qué le cuesta tanto definirse ideológicamente? ¿Le molesta que le digan usted es menemista? Porque no tengo ideología. ¿Menemista? ¿No es menemista? O sea, no me interesa que me digan, yo no voy a negar a Menem, porque la primera no lo voté, la segunda sí lo voté. Pero me parece un disparate decir que no le tengo simpatía al doctor Menem cuando fui una de las personas que estuvo a su lado. Como ahora nadie conoce a Menem, todo el mundo se borró, pero no quiero ser la voz partidaria de Menem, no tengo el paternalismo de él. Él no está detrás mío. Yo no lo veo a Menem. Menem no me llama por teléfono para decirme te quiero en mi partido. Pero imagínese en la Cámara de Diputados, ¿votaría con el bloque menemista? Eso no lo estoy pensando. Yo te estoy diciendo, me están avisando que me tire el pelo. Yo estoy pensando en esto, vamos a ubicarnos. Yo no tengo ideología. Eso es terrible, con todo respeto, me parece terrible. Porque si las ideologías están caducas en el mundo, están globalizadas las ideologías, está todo confundido. Por ejemplo, ya el partido político, el partido justicialista no tiene ideología, es una mezcla de derecha e izquierda, es una paradoja. Me cae genial usted, pero usted dice, no quiero hacer política, no tengo ideología. Es casi el contrasentido de un sistema institucional. Bueno, pero no sé, yo me meto en un sistema institucional, pero le digo lo que es lo mío. Yo soy la no política y tengo el no discurso. Yo esto es lo que siento. A mí si yo consigo una banca en diputados, va a ser para trabajar sobre algo que yo crea, por lo menos uno de los puntos. Pero en cuanto a esto del menemismo, del no menemismo, el menemismo ya fue, yo no tengo nada que ver con Menem, le tengo simpatía, lo voté la segunda vez, hablo de vez en cuando por teléfono con él porque me felicita con estas notas que salen en La Nación, o porque me ve y le encanta que esté en este mundo. Y no lo voy a negar porque me parece de cuarta negar a una persona cuando ahora todo el mundo lo votó y no todo el mundo lo niega. Ya es en este gobierno, todos los funcionarios de este gobierno estuvieron con Menem. Es una cosa, ya es paradójico. Si vamos a decir lo que es lógico y no es lógico, es irracional nuestro país. Pero fíjese que tiene ideología, pues ya dio dos definiciones. Menem ya fue, dijo recién. Menem ya fue. Y Kirchner es el mismo. La señora Kirchner, son dos definiciones fuertes. Bueno, pero tal vez en esta cosa que yo estoy transitando, estoy instalando
un nuevo pensamiento o una ideología. Tal vez lo esté descubriendo ahora y me lo están descubriendo ustedes, como tantos años que me han hecho reportajes acerca de mi vida y ustedes fueron mis analistas y tal vez a través de esto esté siendo... Ahora, porque ¿sabes, por ejemplo, lo que llama la atención tenga un nuevo discurso que sea este y lo estoy Claro, no, transitando. lo que llama la atención, yo diría, Luis, que a lo mejor es una ideología de información, porque ella lo que le pasa es que no tiene, yo la veo, ¿sabe cómo la veo? Sin cautela, sin miedo, sin los cuidados. Por ejemplo, hablar de Cristina, como usted habla, yo le aseguro que hay muchos políticos y hasta periodistas que no se animan. Sí, pero qué sé yo, los políticos tendrán negociados y los políticos recibirán sobres y qué sé yo no recibo nada. Al contrario, a mí este gobierno me privó de la posibilidad de trabajar. O sea que yo he perdido, ¿me entiende? O sea, yo estoy trabajando, pero no pude trabajar en el canal oficial, porque dijeron esa mujer es menemista, no nos gusta, o qué sé yo, rumores, la cuestión que yo no pude trabajar. A mí me coartaron la posibilidad de trabajo, o sea que yo como ciudadana me vi perjudicada. Entonces, ¿cuál es la cautela que tengo que tener yo? Yo digo lo que siento, no tengo ningún problema. Pero porque... usted ve, por ejemplo, que la pareja presidencial, a mí la sensación, y justamente escribí algo de eso, inspira miedo. A mí no me inspira cero miedo. Me parece que, bueno, ellos son muy autoritarios y están haciendo una cosa así que me parece que si alguien habla mal de ellos, toman sus recaudos para que dejen de hablar, pero conmigo... ¿Dirías que el miedo está más en la gente? Me parece que la gente está cansada también. El miedo es lo más paralizante del mundo y corta cualquier tipo de accionar. Pero yo lo que veo lo que estoy viendo ahora en esta cosa con la bifurcación del Partido Justicialista con la figura de Duhalde y la figura de Kirchner, lo que yo estoy viendo ahora que ya ese tufillo de prohibición y de esto no se habla y todo se está cortando. Y cada uno quiere llevar agua para su molino y cada uno dice lo que parece y como se nos come el león porque nos faltan 2 meses para las elecciones, cada uno está... Camaño hoy está diciendo que ni en la época de la pelea más agresiva de Menem siente la instalación de la agresión con esta gente con Duhalde. O sea, lo dice la gente del partido, la gente que son siempre los mismos, que van cambiando. O sea... Una vez en un reportaje en televisión te definiste como una mujer de derecha y fue muy interesante las cosas que dijiste esa vez. Me gustaría si podés contarnos un poco por qué te definís como una mujer de derecha. Yo en realidad no tengo una definición de una mujer de derecha. Entre la derecha y la izquierda sería un partido justicialista porque no había nada más de derecha que Perón y no había nada más de izquierda que Evita. ¿A qué llamamos derecha? Y que no sé a qué llamamos, a la gente que le llama que todos los militares son cucos y que son todos homofóbicos y todo el mundo es malo y la represión, no. Eso no es derecha. Eso no es derecha. Pero eso es lo que la gente cree. O sea, la derecha será una parte más conservadora de lo que es la izquierda. Yo no tengo definiciones de la derecha y la izquierda, yo no me siento una mujer de derecha, me siento una mujer de centro en este momento, con una gran flexibilidad para la derecha y la izquierda más tirando para la derecha. Pero me parece que ya, la izquierda si se terminó en el mundo, ¿por qué hay que tenerla acá? ¿Kirchner es de izquierda? Cabotaje, no tengo la menor idea, pero creo que sí, que es, no sé, me parece que entre la derecha y la izquierda es más que de izquierda. Quiere crear un tercer movimiento que no le es posible, pero creo que sí que es más que de izquierda. Moria, que de derecha. Si hubiera que ir a una definición amplia, ¿cuál dirías que es el problema de los argentinos? ¿Por qué tenemos estas crisis y este nivel de pobreza? Y esto creo que lo tendrían que... Este país no resiste análisis porque es muy paradójico y es un país irracional. Yo no creo que sea yo quien lo tenga que definir a mi país. Pero seguramente tenés alguna intuición o alguna impresión tuya personal. Yo creo que siempre... Estamos cuando podemos evolucionar un poquito, borramos todo lo que hicimos, estamos siempre con peleas internas, no funcionamos grupalmente. El argentino individualmente es un ser absolutamente capaz, es así que si va al mundo tenemos premios Nobel que se despegan de acá, pero acá todo queda en el rumoreo, en el chisme, en la malintención, en descalificar al otro, en vivir de la aprobación y desaprobación ajena y en descalificar al otro. Entonces, está en nuestros genes, tal vez seguramente lo tenga yo, lo tengamos cada uno de nosotros, no sé cuál es la razón por la cual bien no podemos avanzar, pero lo cierto es que estábamos 35 según las Naciones Unidas de lugar en el mundo en el 99 y ahora estamos en el lugar 65. Tendríamos que haber avanzado en 20 y retrocedimos
20 lugares. Así que eso lo tendría que estudiar un sociólogo. Moria, lo que no tengo duda, después de su incorporación a la campaña, ya no quedan dudas de que las mujeres dominan esta campaña. Ya, si alguna duda quedaba... Pero está bueno eso. Está bueno, con la doble lectura que siempre se tiene hacia la mujer, que por un lado se le trata de ganar espacios y por otro lado siempre hay esa cosa de descalificación, de machismo, de chiquitaje, de mediocridad. Yo le digo, porque soy una mujer que estoy acostumbrada, toda mi vida que se me ha descalificado por la profesión que elegí, que fue la revista de la cual me siento honrada, porque creo que fue mi pan, mi techo, lo que me hizo famosa, lo que después me permitió hacer otras cosas. Entonces siempre tuve que luchar con la descalificación, pero ojo que siempre hay una doble y triple lectura. Este es un país como muchos muy machista y muy de descalificar a la mujer, enseguida es un ignorante o siempre está por la cosa física, la descalificación, pero como a mí la verdad que eso me ha servido para instalarme más fuerte y me ha dado como una pátina de que no me importa nada y los de afuera son de palo. En 2 o 3 palabras, ¿no? Bueno, de Cristina Kirchner ya sabemos, pero el resto de las mujeres, ¿qué opinión tiene? Cristina, Chiche, Elisa Carrió, Patricia Bullrich. Bueno, realmente no me interesa mucho hablar de las personas porque no las consumo muchas, pero le digo así como ciudadana viéndola. Lilita Carrió me parece una mujer como todas tienen buenas intenciones seguramente, todas estas mujeres tienen buenas intenciones, pero algunas tienen otras, todas son cero carisma, ¿no? Para mí ninguna es carismática. Y que eso es lo que debe tener un político. Patricia Bullrich, me parece toda gente absolutamente desangelada. Pero Lilita tiene una cosa de voz, una cosa de llegada, tiene un vocabulario, tiene muy bueno, tiene una cosa de impostación cuando habla, pero es muy catastrófica, Chiche, me parece en lo que dice. Chiche me parece que es una mujer llana, una doña de barrio, siempre fiel a su esencia, que no quiso cambiar ni la peluquera del barrio, ni dejar de tomar el té con sus amigas, no se quiere luquear, no quiere, responde a lo que es ella y que, bueno, está detrás de un hombre muy fuerte, así que no sé si no le interesa no tener portación de apellidos, o sea, está orgullosa de su portación de apellido y la defiende, me parece. La primera dama me parece una mujer muy, como su marido, así muy temperamental y muy como de pontificar, muy de dedo y muy maestra ciruela, muy esto no se hace, esto no se hace. Todas me parecen falta absolutamente de carisma. En realidad de todos estos políticos no veo lo que hay que tener en la política, que es llegada, ¿no? Pero respeto a cada uno de las personas que está y se postula. Pero hay un gran escepticismo de parte de la gente joven que tiene que votar, que la mayoría no tiene idea, no cree en los políticos y no le gusta el mensaje ni le gusta la propuesta que le hacen. Por eso le digo que yo, en esta cosa que cuando me ofrecieron eso, lo primero que pensé es en trabajar para un proyecto que me quedó trunco, que es el refugio de mujeres golpeadas. Es lo primero que pensé para aceptar. Y yo lo único que pude prometer es trabajar. Que creo que si cada uno de los 257 diputados en el Congreso hiciera algo, un punto aunque sea, lograríamos cosas. Hay un tema usted que habla de la juventud ahora, Moria. Yo cuando pienso en la juventud es el futuro. Y me pregunto si la vida política actual les está mostrando un futuro o les está revolviendo un pasado. Vamos a hacerlo después del corte, si le parece bien. No. Vamos a ir a un corte ahora, después seguimos con Moria, pero antes Fernando va a recordar el tema del televoto. La pregunta del televoto de este domingo es la siguiente. ¿Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo? Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Ahora bien, si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Rosamonte, la yerba que te quiere de corazón a corazón, porque el sabor de cada día comienza con té y yerba mate. Rosamonte. Si estás dolorido y contracturado, yo te recomiendo un buen masaje con Salicrem, la crema de satanudos que te va a calmar todo ese dolor como por arte de magia. Y para esos dolores más fuertes, ahora tenés el nuevo Salicrem Forte, que llega rápidamente al foco de la lesión, calma el dolor y reduce la inflamación instantáneamente.
Salicrem Forte es lo que estabas necesitando para recuperarte en menos tiempo. Recordá que la línea Salicrem no deja olor desagradable como suele pasar con otros y se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Yo le decía acá en el corte a Moria que es bienvenida la presencia de una persona que no se autocensura, que no dice, no, esto no lo puedo decir, no, que se le va a molestar a fulano, que dice lo que piensa. Uno puede no coincidir con ella, pero sabe que dice lo que está pensando. Y si todos actuáramos así, sería otra sociedad, sí, todo el mundo diciendo lo que realmente piensa. La autocensura no forma parte de una democracia, creo yo, forma parte de una tiranía. Porque hay que autocensurarse, porque hay que tener miedo a decir cosas. Claro. Para eso vivimos en un régimen democrático. Yo soy una ciudadana, olvídense de la política, que todavía no lo soy. Estoy tratando de llegar a hacer una política para hacer algo por los demás y por fin canalizar un sentimiento social que tal vez yo desconocía en mí, pues yo nunca tuve compromisos sociales porque estuve muy ocupada en trabajar. Y en realidad he trabajado como para reivindicar a la mujer. En el plano que yo hice, por lo menos, dejé de que se la considera, en mi caso, una mujer como objeto. Yo entré al teatro y se usaba muchísimo a la mujer como un elemento de misoginia, o sea, el hombre que era, la vedette era la co-keeper del cómico y el cómico le decía de todo, barbaridades. En la época que yo entré todavía estaban los grandes, como Stray, Marrone, Barbieri, Pelele, que no usaban a la mujer como eso. Pero después se empieza a desvirtuar y la mujer queda como un objeto. Yo me ocupé, apenas tuve un nombre, que enseguida lo tuve, en no permitir esa descalificación. Yo no permitía que un cómico rematara un chiste con mi cuerpo, el sketch lo tenía que terminar yo, o en todo caso los dos. ¿Y por qué había que descalificar a la mujer? Porque estuviera mostrándose desnuda en un teatro. Desde ese lugar yo hace 30 años que lucho, 10 años que dejé para hacer Brujas, pero por lo menos coincidí que la mujer que va al teatro musical, donde la mujer tiene una gran exposición, no se considere, no esté incómoda, no se considere como un objeto, porque a medida que la mujer toma planos, no podemos permitir eso, por más que trabajes con el cuerpo, o sea, no hay que permitir esa descalificación. Bueno, y ese tren, Moria, del lenguaje así, totalmente frontal, un pasaje de La Nación, para ser el último voy a citar, me impresionó mucho, ¿no? Por ahí le pregunta sobre el tema de derechos humanos, el periodista de La Nación, y usted contesta: esa manía de revisar el pasado, haciendo descolgar cuadritos, no es tarea de los políticos, sino de la historia. Lo dice la hija de un milico. Kirchner es un cartonero que revuelve ataúdes y basura. Sí. ¿Está bien? ¿O se pasó? Es todo lo que dije, no. Pero lo dije, además de decirle eso, le dije como dijo la señora Duhalde, porque primero lo dijo la señora Duhalde, que eso se lo dije a los historiadores y a la justicia. Y se lo dice la hija de un milico. Sí, yo también creo en los derechos humanos para ambas partes, y soy humana y derecha. ¿Y es hija de un milico? Y soy hija de un militar a muchísima honra. No había nada que me gustara más que mi viejo me llevara a Campo de Mayo, me encantaba y fue un tipo bárbaro y lo adoro y bueno, ha sido un gran ejemplo en mi vida. ¿Dirías lo mismo de los militares argentinos en general? No, en general no, sabemos que no se puede puntualizar y son temas muy sensibles que nos han tocado a todos, porque así como se han perdido gente de un lado, se ha perdido gente de otro, y yo no soy quien para revisar derechos humanos, pero sí que como hija de un militar reivindico a mi padre porque ha sido el gran ejemplo de mi vida en cuanto a ética, trabajo, lealtad y ser un hombre de bien. Pensando y además que le diga cartonero, me imagino, es el primer cartonero, así como Perón fue el primer trabajador argentino, es algo que se creó con él, ¿o no? No creó cartoneros o piqueteros, entonces no puede ser una ofensa. Además no, es una ocupación, no es ser un ladrón. Los piqueteros reclaman sus derechos cortando calles, se crearon en este gobierno, están subvencionados por este gobierno. Y los cartoneros igual, así que no hay por qué ofenderse. Gente que con toda su bonomía revuelve basura para ganarse un billete. Así que no hay por qué ofenderse. No hay nada que yo diga que no sea, que sea hoy que dije eso que está ahí. Pensando en su ideología, yo creo que usted tiene una ideología muy moderna, porque habla de las mujeres golpeadas, habla de la despenalización del aborto, ha trabajado con las comunidades, con minorías homosexuales. Totalmente. Va a trabajar sobre esto, digo,
Sí. ¿Piensan en votar la despenalización del aborto? Esas, por supuesto, yo pienso, esas leyes son más sensibles que otras, y soy pro aborto, pero todo, no estamos hablando del aborto irrestricto, eso merecerá un trabajo especial, porque detrás hay religión, no es una ley como otras, hay otros puntos de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces requieren una mayor elaboración. Lo que yo le digo que, lo que le decía al doctor, que si se puede trabajar en un punto, yo en mis programas de tele, cuando por algo hice talk shows, por algo fui conductora de talk show, del musical pasé a eso, mi emblema fue mujeres golpeadas. Yo fui a refugios de mujeres golpeadas y vi cómo viven, y a partir de ese momento algo cambió en mí. Primero porque yo fui una mujer golpeada, nunca me victimicé y tuve un carácter y una personalidad que pude salir. Yo he conocido gente que nunca pudo salir, han venido a mí... ¿Usted fue golpeada de chica, de grande, de casada? Casada, de casada, de chica, no fui una chica golpeada en el seno familiar, sino con una relación de pareja. Pero bueno, ¿cuántas mujeres? El otro día yo fui a un lugar, María, donde había mujeres... Es un tema enorme. No, pero mujeres el tema de la mujer espléndidas, golpeada, que se supone que solamente esto la pasa a la clase baja, es la que menos pasa eso, o la que pasa y la tiene tan incorporado a su vida, que lo dice y no tiene ningún pudor. Pero las mujeres de clase media y clase media alta, yo el otro día fui a un lugar de, diríamos, un shopping muy ABC1, y cualquier cantidad de mujeres que si usted las vieran, ladies absolutas, damas de aquellas, súper bien puestas y todo, dice: Moria, ¿cómo te agradecemos que puedas trabajar sobre nosotras? Porque, por ejemplo, había 3 señoras muy paquetonas y todo, dice, cada una de nosotras, así como nos ves, fuimos mujeres golpeadas y pudimos sobrevivir, pero porque tuvimos un medio ambiente que pudimos superar, tuvimos... no fuimos alguien que nos ayudó y pudimos salir, o por nuestra propia personalidad, pero hay muchas mujeres que viven en una situación laberíntica, espantosa, que no pueden salir de eso, y bueno, a eso va yo le digo que, le soy sincera, cuando me ofrecieron nunca pensé en nada, en dónde me metía, que creo que me metí en algo fantástico, pensé en hacer realidad eso. Bueno, vamos a hacer la última pregunta a cada uno de nosotros. Vos decís que tenías experiencia de haber sido una mujer golpeada. ¿Por qué una mujer consciente o tolera o de alguna manera permanece en situaciones donde es maltratada de esa manera? Yo, en mi caso, no duré más de un mes. Por supuesto que vos, la primera piña que te dan te sorprende y es lo más humillante que te pueda pasar, porque no entendés, es una mezcla de celos con complejos de inferioridad, con odio, con rencor, con amor, es una... Con culpa, tal vez. Te amo, te odio, sí. Y no podés creer lo que te pasa. Después empezás a reaccionar, si podés. Mi matrimonio se había convertido en un ring. La segunda la devolví y nos pegábamos ambos. Y las después otras ya mujeres... decidí separarme. Los casos que yo trato es el temor a quedarse sin techo, el temor de eso no se habla, el temor a la vergüenza social, a la culpa, porque así son quemadas con nafta, son quemadas con cigarrillos, golpeadas con navaja. Es una cosa que no podés creer lo que ves, pero el miedo las paraliza y después tienen miedo de dejar ese entorno porque, por ejemplo, el marido les vuelve a pedir perdón, ellas le vuelven a creer, no se van de su casa por miedo a no tener trabajo, a dejar a sus hijos. Es todo un combo social donde están inmersas que no pueden reaccionar y están paralizadas por el miedo. Por eso en el refugio se las trata de aislar de su familia, darle una contención, una inserción laboral, un gran trabajo de psicólogos. Se trata de que la vean sí sus hijos, pero no el resto del grupo familiar. Hay todo un trabajo social muy grande por hacer. Imagínense en la campaña en un mano a mano con Kirchner. ¿Qué es lo primero que le diría? No me imagino nada. La verdad que yo a Kirchner no le diría nada, primero porque pienso que no me escucharía, daría media vuelta, y yo creo que no le diría nada a nadie. En la campaña yo no me voy a ocupar de los demás, me voy a ocupar de si hago, no sé si hago. De pronto, si tendré ganas haré, y si no, no haré. Me parece que, no sé, las campañas son tan proselitistas, son tan de comité de años, no sé. No encuentro que tenga modernidad una campaña, pero haré algunos puntos y si hago voy a hablar de lo que voy a hacer yo y no de los demás. Y si lo tuviera enfrente creo que no le diría nada porque no me escucharía. A veces más vale concentrarse. Este tema de la mujer golpeada, yo tengo esa sensación, Moria, me da la sensación de que es algo de lo que no se habla, algo que está tapado, y por lo tanto, no sé si usted coincide conmigo,
revela que en la Argentina, en nuestra Argentina, hay mucha hipocresía. Es decir, no se dicen cosas que se sabe que existen, y se dicen cosas que se sabe que no son verdaderas. Usted tiene la sensación de que al poner arriba de la mesa el tema de la mujer golpeada, se empieza como a erosionar la hipocresía argentina. Bueno, yo no me siento tan ombligo del mundo como para pensar que un tema mío o algo que yo propongo como método de trabajo para terminar con una lacra social pueda erosionar la hipocresía. Creo que la hipocresía va a seguir existiendo, pero si cada uno de nosotros desde su lugar trabaja con esa cosa relajada que te da la verdad, no deberle nada a nadie y hacer las cosas que realmente sentís, me parece que de a poco cada uno de nosotros va teniendo menos hipocresía, por lo menos con respecto a la forma de ver a los demás. Muchas gracias, Moria, por esta conversación. Nosotros vamos a ir a los últimos minutos del programa después del corte. Veremos cómo está el televoto, haremos nuestras conclusiones. Muchas gracias, Moria. Gracias a ustedes. Fernando va a dar la última oportunidad para votar en el televoto. Los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo. Si usted cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, cuando yo pensé este televoto, lo hice con mucho cuidado porque está lleno de posibles susceptibilidades y demás. Era complicado contestar al televoto, así que estoy bastante contento que la gente contestó al televoto y bueno, y vamos a analizar qué contestó al televoto. Fernando. En el televoto de esta noche votaron aproximadamente unas 9.000 personas, de las cuales un 18% cree que los religiosos islámicos hacen lo suficiente para desalentar al terrorismo, mientras que un 82% cree que los religiosos islámicos deberían hacer más para desalentar al terrorismo. No, digo que era importante la pregunta porque en el fondo estamos suponiendo que están contra el terrorismo. Esta es la premisa que votó todo el mundo. Ahora, también estamos suponiendo que los moderados hacen menos de lo que deberían. Y es para mí una pregunta que hubiera salido igual con los cristianos, con los occidentales, porque este triunfo de la violencia en el mundo es producto de la tibieza. Los tibios son los moderados. Los moderados se quedan en su casa, llenan la bañadera, miran, ¿no? Y un grupito toma su representación mediante la violencia. Así que yo digo que los islámicos deben tomar este televoto, como podríamos tomarlo los judíos, los católicos, los ateos y todos los que seamos democráticos. Porque en definitiva me acuerdo de lo que decía Ortega cuando vino el fascismo en Europa. ¿Dónde están los liberales? Es decir, es sobre el vacío, sobre el silencio, sobre la tibieza del resto que un grupo de exaltados y audaces se apoderan de los titulares. A veces con el concurso mismo de nosotros los periodistas, que publicamos lo que es espectacular y estrepitoso, y no publicamos, como decía una vez Chesterton, publicamos que se cayó un albañil de un edificio y no publicamos que 1 millón de albañiles terminaron bien la jornada. Hay una inclinación, me parece a mí, a lo catastrófico en nuestras noticias. Así que me parece que la culpa es colectiva. Pero el hecho es que la culpa del silencio de los moderados, del silencio de todos nosotros que somos moderados, sale el ruido de los exaltados. Y van a terminar por convencernos de que vivimos en un mundo de exaltados, que exalta, que hace explotar las cosas, que nos lleva a los extremos y que nos deja mudos, pero nuestra mudez es nuestra propia culpa, es nuestra propia responsabilidad el salir a hablar para demostrar dónde está la mayoría. Bueno, yo nos dejamos con Alejandro, con Luis, porque ahora el canal va a transmitir el Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1. De manera que ahora ya, si bien este programa fue bastante veloz, viene algo mucho más veloz. Y también les quiero decir, estoy muy contento que el domingo que viene y los otros domingos, ya hora clave sale a las 22:15, a las 10:15 de la noche, ¿no?
Otras veces vamos a tomar unas pequeñas licencias, terminaremos un poco más tarde, pero ya no a la 1 como antes. De manera que el primer problema que tengo yo es que no sé qué hacer hasta la 1 ahora. Me pondré a ver el premio de Alemania. Bueno, será entonces hasta el domingo que viene a las 22:15. Muchísimas gracias.